un versículo y de ahí vamos a poner otros versículos. Amén. 6:1 dice. ¿Ya lo tienen? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, dice, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos, como hoy Beto decía y hablaba de esta resurrección, ¿verdad? Que hay una resurrección, y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pero quiero tomar ese último versículo, todas esas partes de la doctrina primaria de Jesucristo, dice que también del juicio eterno, dentro de las doctrinas rudimentarias, primarias, todas son principales, pero primaria, está también la doctrina del juicio eterno. No nomás dice el juicio 20 años, 50 años o eterno. Entonces, fíjese qué tremendo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre ese tema, qué importante, porque los tiempos de Dios, así como tiene tiempos para bendecir, para hacer todo lo que Él quiere, también tiene tiempos para juicios. Y el problema es que no vemos los tiempos de juicio. A veces podemos darnos cuenta de los tiempos de bendición, pero no los tiempos de juicio. Entonces, mire, siempre vemos empezar por esto. Siempre nosotros como humanos, todos queremos que las cosas se hagan conforme a la voluntad de nuestra propia carne, porque es la voluntad de la carne la que nos está llevando a hacer las cosas a veces y que queremos que ella se cumpla lo que queremos en la carne a través de nuestro propio, a veces, porque todos somos egoístas todavía, el ego, el egoísmo, queremos que las cosas sean como yo quiero, personal, a mi gusto, a mi preferencia, a mi conveniencia también. Y todos somos iguales, hermano. Todos hacemos esto y queremos esto. Queremos que las cosas se hagan ni siquiera como Dios quiere, sino como tú quieres, yo quiero. Por eso la oración del Señor primeramente es, hágase ¿qué? No la nuestra. Pero aún como cristianos seamos sinceros, realmente pocos, y muy poquitos, estamos de veras conscientes de que tenemos que hacer morir nuestro propio egoísmo, voluntad, tenemos que discernir entre lo que es de la carne y lo que es del Señor. En fin, nunca, fíjese, el hombre ahora piensa en esto, y lo vamos a ver a través de la Biblia y a través de hechos históricos. Nunca van a creer que los juicios de Dios se cumplen en ellos, nunca. El hombre no puede creer que haya un juicio de Dios para el hombre, no lo pueden creer. Nunca creyeron, como en el caso de Israel, Dios les dio las bendiciones, pero las maldiciones, condicionadas para si hacían la voluntad de Dios, todas las bendiciones, y si quebrantaban la voluntad de Dios, venían las maldiciones, y claro que eran en su tiempo. Nunca creyeron, dice, que Dios fuera a hacer tal juicio sobre ellos, como lo había dicho en su ley. Ya estaba escrito eso. Miren lo que dice, ahora habla su Biblia en Lamentaciones. Ya sabe que Lamentaciones está después de Jeremías, ¿verdad? Lamentaciones. Vamos a ver algunos versículos, 1:8 primeramente. Mire, o sea, la idea es esta, que el hombre nunca llega a creer que Dios vaya a hacer un juicio, ni la iglesia lo cree, ni Israel, ni menos el mundo, que va a haber un juicio de Dios para el hombre. 1:8 dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban le han menospreciado,
porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Y nos sigue hablando. Pero la razón, la causa, cometió pecado Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Sabemos qué pasó ese juicio de Dios, los expulsó. Y no nomás una vez, continuamente. Ahora vea el 2:1 ahí mismo. La tristeza de Sión dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Fíjense qué terrible, a la hija de Sión. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, que nunca pensaron, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor, de su juicio. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Y sigue hablando. Todo eso está hablando sobre lo que hizo el Señor. El 6, 8 y 9, ahí mismo, versículo 6, dice, que su tienda como enramada, quitó su tienda como enramada de huerto. Destruyó el lugar en donde se congregaban, el mismo templo. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. En el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de su palacio y todo lo demás. O sea, pero ahorita van a ver cómo él dice que ellos no se acordaron. Y el versículo 8 dice, Jehová determinó, no fue el hombre, ni los enemigos, las naciones. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. O sea, la condición de Israel sabemos que fue terrible, ¿verdad? Y mire lo que dice el versículo 14. Y así fue Israel. Tus profetas, los que Dios enviaba, decían la verdad y decían el juicio. Pero los falsos profetas, dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Usted ha leído el Antiguo Testamento, esos falsos profetas, que era lo que hacían. Profetizaban buenos tiempos, no se crean, no va a venir destrucción, todo va a estar en calma, todo está muy bien, Dios es muy bueno, Dios hizo su templo. ¿Cómo creen que lo va a destruir? Y no descubrieron su pecado, porque no les convenía, porque empezaba por ellos, para impedir tu cautiverio. Dice, no descubrieron su pecado para impedir su cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Y está así la palabra, ¿verdad? O sea, ¿por qué no creían a los verdaderos profetas, pero sí creían a las mentiras, como ahorita de los falsos profetas y de los falsos pastores y de los líderes falsos que les profetizan? No, hombre, la prosperidad. Tú nada más cree y todo lo que creas es posible, ¿verdad? No importa si Dios quiere o no. En fin, falsos profetas que les profetizan, pero no profetizan que en su pecado, ¿verdad? Está ahí su maldad y que pronto van a caer. Ahí está clarito. Y el 17 dice, el versículo 17, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Ahí está muy clarito cómo el Señor también dice, no perdonó. Lo que Dios ya había dicho lo tiene que cumplir, hermano. Pero el hombre no lo cree. Entonces, tus profetas que les decían que él nunca, Dios haría tal cosa contra su casa, su ciudad, su templo, tanto que lo mentían, y el Señor lo destruyó. 2 veces. El 2:14 ya lo vimos, el 7. El Señor hizo exactamente lo que él había dicho en la ley de Moisés.
las maldiciones, si no se arrepentían y dejaban de pecar. O sea, hizo exactamente lo que Dios había dicho. Jehová ha hecho lo que había determinado. Ha cumplido su palabra, la cual había mandado de tiempo antiguos. Y el versículo 20 dice, mira, oh Jehová, y considera, ¿a quién has hecho así? ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeños a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Mataste en el 21, en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. O sea, vea el juicio y los castigos que el Señor hizo en Israel por causa de la vida de Israel que llevaba. Dice que el Señor hizo exactamente lo que les había dicho en la ley de Moisés, las maldiciones. En una de esas maldiciones decía, si así no te arrepientes, 7 veces aún más haré juicios contra de ti. Y decía que llegaría el hambre a tal grado, y así llegó, de comer las mujeres el fruto de sus entrañas. A los pequeñitos, a su tierno cuidado, imagínense, ¿qué hacían las mamás? Escondían a sus niños, porque las vecinas y los gordos le echaban el ojo a los niños. Imagínense, a tal grado, porque ya estaba escrito que eso tenía que pasar. Y luego todavía dice, bueno, ya el 3:36, estoy leyendo algunos versículos claves. 37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Fíjese, ¿quién será? Y claro, el mundo, aún en la falsa iglesia, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Sea bueno, sea malo. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Que nos debemos dar cuenta de nuestra condición personal. No estamos lamentando, no tengo zapatos, no tengo esto, no tengo vergüenza. Eso sí, no tienen vergüenza, ¿verdad? Pero se lamentan en todo, lo material y lo económico. Pero no se dan cuenta que el pecado en sus vidas, ¿verdad?, va a traer una maldición, aunque no como la ley dice, pero de otra forma la trae el Señor. Laméntese en su pecado, no por la destrucción, sino en todo lo que... Y ahorita en lo que viene el hombre está... Si están viendo realmente las noticias, lo que está sucediendo, hermano, en todo el mundo, es algo terrible. Pero la gente no ve eso, si la iglesia no lo ve. 4:9-13 dice así. 4:9-13. Fíjese nada más lo que dice Jeremías, porque él fue testigo de esto. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Muertos de hambre, ¿verdad? Fíjese, y como ahorita hay muchos muertos de hambre, pero no solo de hambre material, sino espiritual, y aún así no se acercan a la casa de Dios. Porque estos murieron poco a poco, por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. ¿A qué grado llegaría la desesperación, el hambre? Nadie ha sufrido esto, hermano, de nosotros, ¿verdad? Lo que has realmente, no importa que ayunes, mira que ayuno con este pollito y qué más cosas le dan. ¿Qué ayuno? Pero un ayuno de 30 días sin nada. ¿Cómo crees que se sentirá el cuerpo? No sé, ¿quién ha podido tener esa experiencia? Dígame. Si con un mediodía ya me están rugiendo las tripas. No, hombre. Ahora imagínate cómo te rugirán hasta los pies cuando, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando estés ayunando un mes. ¿Verdad? Écheles. Dice, sus propios hijos le sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Hermano, es terrible, dice.
Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Sabemos que no quedó nada. Y mire, aquí viene, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron, y no pueden creer esto ni siquiera, que el enemigo y el adversario entraría por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el problema? El que el hombre se aleja de Dios y sigue haciendo su voluntad, diciéndose, ¿usted cree que no decían que era el pueblo de Dios? ¡Claro! Dice, no, Señor, échales el juicio a aquellos gentiles, a esas naciones. Pero el juicio fue primero para ellos y luego para esas naciones. ¿Me entiende? Porque se creían justos. Dice entonces, cumplió su enojo conforme a su ley. Conforme a su ley. Yo ya había dado una ley a Israel. Y fíjese, esto es importantísimo, hermano. Porque mire, el Señor siempre va a obrar, siempre conforme a su ley que ha dado a los hombres. Conforme a su ley que ha dado. No es conforme a lo que tú creas. No es conforme a la iglesia muertodista, a la iglesia pentecostalista y a la iglesia fulanista y materialista, ¿verdad? No, es a lo que Dios ha dicho. El Señor no va a hacer la obra como tú quieras, pero somos tan locos, ¿verdad? Realmente, que creemos que Dios de todas maneras va a hacer las cosas como yo quiero. Tan locos, hermano. Cumplió su enojo conforme a su ley. El Señor va a obrar siempre conforme a su ley que ha dado a los hombres. Tan solo, ¿verdad? Acabamos de ver. ¿Qué día escogió el Señor? Nomás échele uno. El sábado. Escogió sus fiestas. ¿Y qué dice Roma? ¿Y qué dicen las iglesias? Que dicen, todos los días son iguales. No importa. Dios dice, Él escogió un día. ¿Y por qué no respetamos ese día? Porque estamos conforme a nuestras creencias. Bueno, ahora, fíjese, Dios siempre va a respetar su ley, entiéndelo. No va a respetar lo que tú creas. No es que fulanito, no que penganito. Se interesan fulanitos y penganitos y changuitos. Mire, como lo es un rey, un gobierno, ¿cómo deben de actuar los gobiernos y los reyes y los que están en eminencia? Deben de actuar juicios para bien o para hacer lo que dice la ley, conforme a las leyes dadas por sus gobiernos, según los senadores, ¿verdad? Y los hombres testos, ¿verdad? Ay, no, nosotros estamos obedeciendo la ley. ¿Cuál ley? Ni siquiera la ley del hombre obedece. Dígame, ¿de dónde sacan ahora de que el hombre con el hombre y la mujer con la mujer? ¿Qué ley es esa? Del diablo. Ay, eso sí, ¿verdad? Háganle caso al diablo. Hagan lo que el diablo les dice. Pero eso sí, no escuchen la palabra de Dios. No crean, eso sí. O sea, estos hombres deberían de hacer justicia conforme a sus propias leyes, que ni siquiera se respetan, ¿verdad? Un gobierno verdadero y justo siempre va a hacer juicios para bien o para justicia, conforme a las leyes dadas por sus gobiernos. Un juez dice, ay, pero si es que es fulanito, y que me cae bien, ya que me cae mal, pues hay que echarle la ley para allá, y al que me cae bien, y al que me cae mal, lo voy a juzgar sin ley, ¿no? ¿Me entiendes? Tiene que ser conforme a la ley, y se acabó, sobre sus súbditos, siempre de acuerdo a leyes, constituciones que tienen y que han hecho en sus naciones. Sabemos que el hombre no es justo y que nunca va a respetar ni sus leyes, menos las leyes de Dios, hermano. ¿Qué puede esperar que el hombre respete? No pueden salirse a hacer lo que no esté escrito, dicho en sus leyes a los hombres, aunque ellos se jactan. Es que tenemos que hacer lo que la Constitución dice, pero no lo hacen. Lo dicen, pero no lo hacen. Es igual los cristianos, ¿verdad? Lo dicen, tenemos que obedecer a Dios, pero lo dicen de lengua, igual Israel. Igual Dios dio sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas a los hombres
tanto para obedecerlas y también sus bendiciones cuando las cumplamos. Pero también dejó escrito los juicios, las maldiciones en su ley para su propio pueblo, nación y su iglesia en contra de ella. Ok, me vas a decir, ya sé, nosotros no estamos bajo la ley. Siempre lo oigo, ya lo sé. Posiblemente esas maldiciones de Israel no te caigan, pero Dios te tiene otras guardaditas, no te preocupes, no te preocupes. Sí, nosotros no tenemos tierra donde venga, no, pero ahorita vas a ver cómo Dios puede juzgar como Él quiera. Tiene una ley, tan solo tiene los mandamientos escritos en su corazón. ¿Cómo va a juzgar el Señor? No somos de Israel, no nos va a juzgar con la ley de Moisés, pero Dios te va a juzgar de todas maneras y tiene muchas formas de hacerlo. ¿Sí? Porque muchos quieren escudar. No, es que las maldiciones son para Israel. Pues también entonces las bendiciones, ¿tú qué esperas? Si no son para ti, tampoco las bendiciones. Bueno, cosa que no pueden creer, aquí viene ya para ir terminando, no pueden creer los hombres que el Señor haga tal juicio contra su propio pueblo, nación o su iglesia. Aquí lo está diciendo el 11. Cumplió Jehová su enojo, derramó el dor de su ira. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados. Todos los juicios de Dios vienen por causa de pecados, hermanos. No hay otra razón. No hay otra causa. Dice, ¿por qué el hombre no puede querer aceptar que no creen que Dios haga juicios sobre el hombre? ¿Por qué no puede? Porque se creen justos, porque se creen buenos. Vaya usted y predíqueles, ¿no? Y dice, no, pregúnteles, ¿te crees justo? Bueno, ay, no, justo, bueno, yo no mato, no robo. Y ya cuando les ponen tan solo los mandamientos, se dan cuenta de que son peores que el chamuco, ¿verdad? Bueno, no tan peores, pero por ahí van. Dice, el hombre no puede querer aceptar que Dios cumpla sus leyes y sus mandamientos de juicio contra el mundo e Israel y su iglesia. Y su iglesia, ahorita lo vamos a ver. Mire, lo vemos, el primer punto, bueno, desde antes, pero lo vemos con Israel. Mire, este versículo está también impactante, Isaías 23, 1, 5. Aún en las naciones, hermano, en las naciones. Pero si esa no era el pueblo de Israel, ¿por qué el Señor tuvo que hacer juicio? Si lo hace con su casa, que no lo haga con las naciones. 23, mire, primero del 1 al 5, más que más, para que le agarre la onda de lo, profecía sobre Tiro. Profecía sobre Tiro. Aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa, ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitín les es revelado. Y nosotros estuvimos en ese periodo. Y Tiro era una de las ciudades en aquel tiempo súper importante. Se da cuenta, una Roma. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar se te abastecían. Tu provisión procede de las sementeras que crecen en las muchas aguas del Nilo. Y estoy hablando las bendiciones que tenía. Y el versículo 6 dice, pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. ¿No era esta vuestra ciudad alegre? ¿No era esta? ¿Por qué? ¿De qué te alegras? Con muchos días de antigüedad, sus pies la llevaron a morar lejos, porque hizo muchos negocios, muchas cosas. Dice, aquí está, ¿quién decretó esto sobre Tiro? ¿Quién decretó esto? No fue Israel, no fue el rey de Tiro, no fue fulano, no fue Mengano, no fueron los enemigos de Tiro. ¿Quién decretó esto? ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Jehová de los ejércitos lo decretó.
para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Y sigue hablando. ¿Quién lo decretó? Y tiene una de las ciudades en aquel tiempo terrible, tremenda, ¿te das cuenta? No, bueno, lo que haya sido, pero ¿quién lo decretó? Y fíjese, Tiro no era su pueblo. ¿Cómo lo juzgó? Como él quiso. ¿Vino su juicio, sí o no? Y de la manera que él quiso. No era su pueblo. Y mira la profecía contra Tiro, ¿verdad? ¿Quién profetizó esto? Dice el Señor. Cuando Dios da una orden de bendecir, y siempre te van a bendecir por la obediencia, entiéndelo. Nadie te va a bendecir por desobediencia. Te puede dejar X tiempo, pero finalmente tiene que venir un juicio. A fuerzas, tiene que venir un juicio. También por hacer la voluntad de Dios, tarde que temprano, te viene el bien y la misericordia. Entonces, aquí estamos viendo. Dios tiene que cumplir, y aún después lo vemos con Israel. Dios tiene que cumplir y aplicar sus leyes, como Él dijo. Están escritas sin que las deje de cumplir. Cuando Dios dice que va a hacer un juicio, lo va a hacer. Mira, ¿cómo lo va a hacer? Eso ya es cosa de Él. Para Israel está la ley. Para las naciones de todos modos hay un juicio. Ahorita vamos a verlo. Las tiene que cumplir, no haciendo nuevas leyes o dejando de cumplirlas como dijo y escribió. Ya está escrito cómo lo va a hacer. ¿Cómo va a hacer los juicios con las naciones? A ver, díganme. ¿Como Roma quiere? ¿Como China, Japón? ¿Usted cree que ahorita, como dice ahí, cree que Roma cree, el Vaticano cochino, el juicio que va a venir sobre de ellas? ¿No creen que Dios haga juicios sobre Roma? Ya usted sabe esa profecía, ¿no? Porque él dice, ¿cómo le va a ir a Roma? ¿Cómo le va a ir al Vaticano? ¿Cree que lo cree? No lo cree. No puede creer el juicio. Dice que sienta como reina. ¿Y cómo va a acabar? ¿Ah? Destruida completamente. Y, pero son 2000 años que fue reina. Pues sí, pero será la eternidad que estará en el infierno. Los hombres nunca van a querer que el juicio, condenación de Dios venga sobre de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ustedes, si solo tenemos por ejemplo, salga usted a predicar y va a ver qué le dicen. Que son justos, que son buenos, que no es posible que Dios los envíe al infierno. Solo envía ¿a quiénes? A los ratas. Y ellos son más ratas que las patas, ¿verdad? De dos. Entonces, por todos lados que quiera, se sienten justos, buenos. ¿No es cierto? El juicio vendrá sobre ellos porque ellos se creen justos, buenos, que no son acreedores, que no deben a Dios nada, que al contrario, Dios les debe a ellos y que no puede Dios condenarlos porque todos los hombres, dice, ¿verdad? Somos buenos, no hay ni un malo. ¿Cómo Dios va a juzgar al hombre? Ahí, dice hasta dónde llega, ¿verdad? ¿Qué me dice la Biblia? Todos somos pecadores, no hay ni un justo, no hay quien haga lo bueno, no hay nadie. El momento que te creas justo, híjole, ya es un gran problema. Aquí con el Señor, pero en el momento que te creas pecador, es una bendición. ¿Por qué? Porque entonces estás a las puertas del arrepentimiento, y entonces la promesa de Dios viene a ti. O sea, no es bendición que te creas justo. Como, ¿quién dijo? Anicet, somos pecadores, ¿qué? Arrepentidos. ¿Y el otro que dijo? ¿A pecadores qué? Empedernidos o pervertidos, ¿verdad? Pero somos pecadores, pero arrepentidos. Es diferente. Seguimos pecando. Entonces, ay de ti que te creas justo. Ay de ti que creas que por ti, ¿verdad? Dios no te va a juzgar. Aún a la iglesia la va a juzgar, ¿entiende? Toda obra del hombre tiene que ser juzgada ante Dios, sea buena o sea mala. Toda obra. Por eso está hablando, es una doctrina el día del juicio. ¿Lo creen, hermano? ¿verdad? Somos pecadores y estamos bajo el juicio de Dios, pero los hombres no lo creen. Aún los falsos cristianos, ¿no? Como ya sabemos, no digo de ustedes,
Gracias a Dios que ustedes, el Señor siempre los ha mantenido fieles, ¿verdad? Pero hay muchos falsos cristianos que ya ni vienen a la iglesia, que ya ni hacen nada y que están en el mundial, como Josué dice, ¿no? Sus obras dan testimonio de dónde son. Sin embargo, ellos dicen, nosotros, ¿cómo estamos en la gracia? ¿Cómo crees que Dios nos va a enjuiciar? ¿Ya me entendió? En vez de que se reconozcan que están bajo el pecado de Dios, que sus obras están dando testimonio. No, bueno, ya. Ellos dicen, ¿verdad? Yo creo en Dios, yo creo en su gracia en Jesucristo, y eso es suficiente, hermano. Con eso es suficiente. Un conocimiento y se acabó. Una creencia y se acabó. Las obras no cuentan para ellos, pero todos vamos a tener que pasar sobre el tribunal para dar cuentas de Dios, de nuestras obras buenas o malas. Entiéndanlo. Dios va a juzgar tus obras, no lo que tú creas solamente. De la iglesia Dios va, y del hombre va a juzgar tus obras, hermano. No te hagas engañes. No se engañen, hermano. Bueno, somos poquitos, ¿verdad? Pero el Señor va a juzgar las obras. No lo que tú digas, ay, yo ya soy cristiano, ya me bauticé. No, bueno. Mire, ahora póngase a pensar. Si no hubiere juicios, si no hubiere castigos y recompensas de parte de Dios, aún aquí en la tierra, y luego en el reino de los cielos, de acuerdo a las obras que los hombres hagamos en la tierra, y luego el juicio o la recompensa en el reino de los cielos. ¿Cree que no va a haber juicio? ¿Cree que no habrá recompensa? ¿Y por qué? Digo, ¿en base a qué? Las obras, hermano. El hombre quiere que Dios le recompense aunque sus obras sean malas de pecado. Ahí está Israel. El Señor dice es necesario, es tiempo. El juicio comience por la casa, Primera de Pedro 4:16. Primera de Pedro 4:16. Ya voy a ir terminando, Marcovis, no se preocupe, falta media hora. Primera de Pedro 4, ¿quién me lo lee, por favor? Sí, 4:16, por favor. Síguele. Hasta ahí. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por quién? ¿Y cuál es la casa de Dios? La iglesia. Y si primero comienza por nosotros, como la béisbol, ¿verdad? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen? Pues no, que no, pero sí creen, Señor, sí creen, ya se bautizaron, pero nunca obedecen. ¿Ya entendieron? ¿Son las obras o no las que Dios va a juzgar? La obediencia a la palabra de Dios. Si no obedecen, el evangelio de Dios. El justo con dificultad, claro, hermano, porque es con dificultad. No es que estás ya en el reino de los cielos, tienes que padecer muchas pruebas. Por eso está hablando de padecimientos, pruebas, luchas. Pero tenemos que ser perseverantes hasta el fin, hermano. Dios todo no está con nosotros, ¿qué les preocupa? El chamuco ya no tiene nada que ver. Nomás es perro que ladra. Pero nada más, perro que ladra, Laurita, no muerde, nomás ladra. Ella echa baba, pero no muerde, ¿verdad? Y nomás quítate, aléjate de la baba del perro, Laurita, y ya. Entonces, mire, si nos hubiere juicios, el Señor dice que es necesario el tiempo. Ahora, siempre hay un tiempo para esto, comprenda. No es cuando tú quieras. A veces nosotros estamos pensando siempre en nuestros tiempos. Ya es tiempo, Señor. Ya dale chicharrón a fulano, mira nomás cómo está. Ya haz esto, ya haz lo otro, ya haz aquello, ¿verdad? ¿Quién no quiere que ya el Señor haga su juicio? Dígame, seamos sinceros. Sobre todo aquellos que nos aborrecen y que no nos quieren y que... Ya vimos Hebreos 6:1. Lo que vemos más, fíjese, vea. Sea sincero y ve una cosa.
¿qué es lo que más vemos en la tierra y en la historia? Dígame, ¿qué es lo que más sobresale en la historia y en la tierra? Los juicios de Dios. Ya si no ves, porque estás cegueta, por eso ya veo bien. ¿Verdad? Lo que no, Josué necesita ir a sacar y Beto también, para que no usen lentes. Estos nomás son de mentiritas. Lo que vemos entonces más en la tierra son los juicios de Dios contra el pecado de los hombres. La razón es el pecado. Mira, desde el principio, ¿cuál fue la razón del juicio de Dios con Adán? Porque obedeció el pecado, ¿no? Porque desobedeció. Si hubiera obedecido, no hubiera habido juicio. Entonces, ¿cuál fue la razón? ¿No vemos ahí? Más claro, no hay. Adán. ¿Qué pasó con el diluvio? ¿Cómo vino ese juicio? Y es tremendo, ¿no? Porque estaba viendo que en el diluvio dice, 120 años se aventó Noé predicando. Aquí nosotros ya nos cansamos. Ya les hemos hablado acá. Ya. Y míralo, están más, sí van a estar endurecidos. Y no van a creer. Mira, ya están haciendo su arca, el Noé, dice que va a llover, se burlaban de Noé. ¿Creyeron? Nadie creyó, nadie creyó. ¿Y qué fue? ¿No fue un juicio? ¿No llegó el tiempo? Y yo creo que Noé ya estaba desesperado, Señor, 120 años, échame la mano con el arca, manda unos 2, 3 ángeles y mira, en 1 hora los acabamos. Ni modo, es el tiempo del Señor. Ya quisiera yo también. Luego, ¿qué pasó con la torre de Babel? Porque otra vez vino el pecado. En este caso no lo destruyó, pero destruyó la ciudad y la torre, ¿no es cierto? Y los dispersó, ahora échenle para afuera. Las naciones, vemos, hermano, ¿qué pasó con Egipto? ¿Qué pasó con los imperios? ¿Qué pasó con los reinos? ¿No los enjuició el Señor? Aquí estamos viendo a Tiro. Y cada uno. ¿No vemos que lo que más sobresale son los juicios de Dios? Pero es a su tiempo, hermano. A su tiempo. Señor, ¿qué tardás tanto con esa Roma cochina? Con esas cochinadas que hacen. Pero espérate, ¿cómo le va a ir? Como en feria, ¿verdad? ¿Qué pasó con Israel? Ya más claro, ya no. ¿Qué pasó con Israel, hermano? ¿Cuántos juicios? El Señor siempre está advirtiendo, entienda. Dios tiene que mandar antes a quien tenga que mandar para advertirles de los juicios. Ahí está Noé, ahí está Abraham, ahí está todos los profetas en Israel, todo. No les estuvieron avise. Apocalipsis 14:7 dice rápidamente ahí, fíjese, ya, porque ¿en qué momento estamos nosotros de este tiempo? ¿En qué momento de este tiempo? Ya sé que la mayoría de las falsas iglesias están en el tiempo de la prosperidad, en el tiempo en que Dios los va a hacer prósperos. El chamuco dice, pero mira, cuando venga esto, vi volar desde el 14, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a grande voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora ya no es el mes ni el año, la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio, no nomás llegó el año, no nomás llegó el mes, llegó la hora. Y cuando llegó, hermano, tuvo que cumplir el Señor su juicio. Ya no vamos a estar aquí porque esas ya son las copas de ira. Hay tiempos de Dios para hacer sus juicios. Y nos dice la palabra que antes de su regreso, el Señor prepara. Hay un tiempo de sus juicios sobre toda creación en la tierra. Hay un juicio. ¿Cómo nos lo revela el Señor, hermano, en Apocalipsis? A partir del Apocalipsis, el primer caballo, empiezan los tiempos de los juicios de Dios. ¿Cómo empiezan los juicios de Dios sobre el mundo? Cuando abre el primer caballo. Cuando lo abrió.
Ándale, Marcos. Dime, ahora Marcos. ¿Cómo? Y ya no les decimos porque ya saben, ¿verdad? De ahí pasarán 50 años, el último jubileo. Ven, el Señor se lo advirtió a Israel antes de su muerte y su resurrección, ¿no es cierto? Eso sí lo hemos visto, ¿no? Un día se lo vamos a enseñar, lo de los caballitos, ¿no? ¿No lo han visto, verdad? El Señor se lo advirtió a Israel antes de su muerte y resurrección, ¿verdad? Cuando estaba ya para llegar el momento, en el monte que ven en el templo, y mira qué hermoso, ¿qué les dijo el Señor? Les advirtió claramente, ya estamos hablando del final, todos los profetas les hablaron de esto, pero ya con Israel, se le advirtió a Israel antes, el Señor mismo, en su muerte y resurrección, lo que vendría sobre Israel y su nación, y sobre el templo, ¿sí o no? No pasaron una generación, no pasó la generación. En el año 70 pasaron 37 años y vino la destrucción. ¿Cuántos lo creyeron? Ellos no creyeron, ¿eh? Ay, le decían y lo siguen diciendo, hágame favor, que Jesucristo era un falso profeta. Y no cumplió tan solo lo que dijo. ¿Y crees que es un falso profeta lo que está diciendo para el tiempo del fin? Ay de ti, hermano, que no creas los tiempos del juicio de Dios, ¿verdad? Y el Señor dice sobre un tiempo de juicio sobre primero Israel, ahí en Mateo 24 y todo lo que dice, primero sobre Israel y luego el mundo antes de su regreso en gloria, pero antes hace un juicio en su iglesia. Y sobre su iglesia contra la cizaña. Mire qué pasó, ya termino casi con esto, para que vean que no lo van a creer. ¿Qué pasó con Noé? Lo acabamos de ver. 120 años predicando el juicio, y no creyeron. Dice, se burlaron. ¿Qué pasó con Cristo? ¿Creyeron? No, se burlaron. O sea, no crean, hombre. Esto va a permanecer para siempre. No es cierto, se cumplió. Y luego, ¿qué pasó? Fíjese, léale este versículo, está interesante. Génesis 19, 12. Génesis con la, ¿cómo se llama? La destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó? Fíjense la misericordia. No fue avisado esas ciudades de lo que venía. No les avisó con unos ángeles. Y dice aquí, 19, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Le avisaron. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. No está escrito que todo esto lo va a destruir, hermano, y ya lo está haciendo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. ¿Pueden creerlo? ¿Y qué pasó? Ahí se quedan los yernitos, ¿verdad? Se burlaban, creían que se burlaban. Y ahorita va usted y diga lo mismo. La iglesia dice, ¿cómo crees, hermano? Todavía nos falta, falta que te arrepientas para que puedas creer y salir de lo que viene. Entonces aquí uno lo está diciendo claramente, no creyeron, se burlaban. No puede creer la gente, hermano. Ni la falsa iglesia, no lo puede creer. ¿Cómo cree que Dios nos va a juzgar? Si ya somos sus hijos, si ya estamos en el reino, pero todavía no del Señor, sino del chamuco, ¿verdad? Y Lucas 18:20 dice así. Aquí nos da otra vez el ejemplo. Esto lo hemos predicado varias veces. Lucas 18:20, cuando le preguntan al Señor, ¿cuándo vendrá tu reino? Ya nomás lo vamos a leer, pero hace la comparación de los tiempos pasados con la venida de Cristo.
preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Pero fíjense cómo quieren el reino de Dios, bendición, quieren que les vaya bien, quieren que les... todo lo bueno, ¿verdad? Quieren que ese es el reino de Dios mientras ellos no hacen la voluntad de Dios. Le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, como ellos creían, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando deseares ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, porque esto es lo mismo que dice en las señales antes del fin de la venida, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. ¿Por qué? Porque van a decir, ahora el avivamiento está en tal lugar, ahora el avivamiento, ahora Cristo está acá, ahora está allá, ahora el Espíritu, no vayáis ni lo sigáis, dice el Señor. Lo mismo dice en Mateo 24. Ni vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Como nos dice cuando venga a Israel, aquí primero no está hablando del rapto, aquí está hablando de la venida de Cristo, que será en Jerusalén, así verá, como un rayo, ¡fum! Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta gente. Ay, no, Señor, es que eso no te pase. No, Señor, nomás danos la bendición, pero que no padezcamos, ¿verdad? Que nada nos pase, que nada, no. Como fue, ya aquí pone el ejemplo, como fue en los días de Noé. ¿Cómo fue en los días de Noé? Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, hasta el día. ¿Y qué pasó? Que Noé entró en el arca. ¿Dónde vamos a entrar nosotros? Y entonces vino el diluvio y todo el chamuquero se fue. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero no, que el juicio de Dios no es verdad. Destruyó a sí mismo como sucedió en los días de Lot, acabamos de ver. Comían, bebían, plantaban, vendían, plantaban, todo materialismo, todo aquello, ¿verdad? Que nos vaya bien. Edificaban, mas el día en que Lot salió, ¿de dónde? De Sodoma, del mundial, del vicio, de la mentira, de este sistema de Satanás. Y todavía dicen que no hay rapto, ¿verdad? Porque para ellos no hay. Y llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y aquí sí ya está hablando. Fíjese, en aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, por razón del materialismo, ¿eh? Y todo el que la pierde la salvará. Os digo que en aquella noche, aquí, ¿a qué se está refiriendo? Estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿A qué está diciendo? Aquí no está hablando del día del Señor en cuanto, ¿cómo se llama? A Jerusalén, porque ahí van a estar todos bien. Uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro. ¿Ahí de qué está hablando? Sí lo captan, ¿verdad? Respondió y le dijeron, ¿dónde, Señor? Pues eso quisiéramos saber, ¿dónde? Ay, pues ¿dónde? Pues donde está la iglesia, dice. Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas, claro, porque el cuerpo del Señor está, todo el mundo, ¿verdad? Ahí va a ser el rapto. Pues aquí nos dice cómo sus juicios vinieron de una forma repentina. Y esto está en relación al rapto, porque cuando venga el Señor a Israel, a Jerusalén, todo ojo le verá, todos esos acontecimientos, o sea, todos van a saber que es el tiempo y que se va a juntar todo el chamuquerío en Jerusalén para pelear. Y los que se queden, que van a saber esto, no van a decir, ¿a qué se debe todo eso? A la venida de Cristo. Pero en el día del rapto, como Noé, repentina, y lo que dice que hacían, ¿qué hacían? Estaban solo atentos, metidos en sus afanes, cosas materiales de la vida,
Hermano, tengo mucho trabajo. Hermano, tengo muchas afanes. Hermano, no puedo. Pues no vas a poder porque no tienes la gracia ni el Espíritu de Dios. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Al afán. Al afán. Entonces ahí está, ¿no? Cosas materiales diarias. No pudieron creer, aunque sabemos por Génesis que la vida pecaminosa que llevaban ellos era terrible, ¿no? Aquí no me está hablando de su pecado, sino está hablando de una vida que llevaban en ese momento, en ese tiempo, que no pudieron creer, no pudieron dejar las cosas del mundo para estar preparados y servir al Señor. Aparte de que el pecado estaba de una forma terrible en esos. Así está ahorita. Entonces, entendemos, ¿verdad?, de que los tiempos de los juicios son verdad, hermano. Entiendan, ¿verdad? Y el que está preparado y el que lo cree, hermano, ¿verdad?, es primero las cosas espirituales, antes que las materiales, hermano. Dios nunca los va a dejar. Dios siempre va a mostrar. Aquí yo lo veo con todos ustedes, con todos, ¿verdad?, cómo Dios ha bendecido cuando le obedecemos. Si no, que imagínense qué Dios tenemos. Que si hacemos su voluntad y Él no hace lo bueno para nosotros, pero si hacemos lo malo y queremos que Dios haga lo bueno por nosotros, no. Padre, te damos gracias en esta hora porque son tus tiempos, Señor, y esos tiempos, Señor, no son nuestros tiempos, Padre. Sabemos que nosotros quisiéramos que las cosas se hicieran bajo nuestros tiempos, pero, Señor, son tus tiempos preciosos. Perdónanos, Señor, límpianos, lávanos. Prepáranos, Señor, sabemos que esos tiempos, Señor, están llegando a su final y que no los estamos empezando, Señor, sino que los estamos terminando, Señor, que se acaba el tiempo de la gracia, Señor, y que empieza el tiempo de tu juicio, Señor. Se acaba el tiempo, Señor, que tu misericordia, Señor, se extiende y se acaba ese tiempo de gracia y misericordia y empieza el tiempo de tus juicios, Señor. Y te pedimos, Padre, por este remanente, sabemos que ninguno de tus hijos, Señor, quedaremos, Señor, en este tiempo de la ira tuya, porque seremos quitados, Señor, de este lugar, de este mundo, Señor. Así como sacaste, Señor, a tu Israel, así como sacaste a Noé, así como sacaste a Lot, Señor, también nos sacas de aquí, Señor. Porque esta no es nuestra casa, porque somos extranjeros y peregrinos, porque no somos de este mundo como tú no eres de este mundo, Señor. Porque nos has concedido, Señor, ser parte de tu reino y de tus hijos, Señor. Y te estamos esperando, Señor, ayúdanos a no afanarnos. Ayuda a tu pueblo, Señor, a que vea todas tus misericordias, que tú nos amas, Señor, que nunca nos has dejado, Padre, que nunca nos has abandonado, Padre, aún siendo malos, aún siendo desobedientes y pecadores, Señor. Tu misericordia ha sido sobre nosotros para bendecirnos, para apartarnos del pecado y de los juicios que han de venir. Padre, te damos gracias por tu iglesia, gracias por tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús.